Hay una verdad que duele, pero libera. Cuando alguien te ignora, no te está confundiendo, te está mostrando exactamente dónde no eres prioridad. Y aún así, ahí estás mirando el teléfono, revisando si vio tu mensaje, justificando su silencio como si el amor necesitara excusas para existir. Pero escúchame con el alma abierta. No te está doliendo que se aleje, te está doliendo aceptar lo que su distancia significa. Porque el ser humano prefiere vivir en la duda antes que enfrentar una verdad que le rompe el ego. Te aferras a lo que fue, ignorando lo que es, y en ese proceso te estás perdiendo a ti. Cada vez que insistes donde no hay respuesta, cada vez que persigues donde no hay interés, no estás luchando por amor, estás negociando tu dignidad. Y aquí viene lo incómodo. No es que no puedas soltar, es que no quieres aceptar que mereces algo mejor. Hoy no vine a suavizar la realidad, vine a despertarte. Cuando alguien se aleja de tu vida, lo primero que el ego quiere hacer es correr detrás, exigir explicaciones, llenar el silencio con ruido. Pero te voy a decir algo que aprendí a golpes, no en libros. La dignidad no hace ruido, la dignidad se sostiene en silencio. Yo también estuve ahí, mirando una pantalla, esperando un mensaje que no llegaba, justificando lo injustificable, creyendo que insistir era amar más. Y no, insistir sin reciprocidad no es amor, es olvido propio. Porque cuando alguien se distancia, no solo está tomando espacio, está tomando una decisión y tu reacción frente a esa decisión define quién eres tú. Hay una trampa muy peligrosa en la mente. Te hace creer que si haces más, si das más, si explicas mejor, esa persona va a volver a mirarte como antes. Pero la verdad es que cuando alguien quiere estar, encuentra cómo. Y cuando no quiere, encuentra excusas. Y tú no puedes construir una relación sólida sobre excusas ajenas. Lo entendí el día que dejé de perseguir y empecé a observar. Me di cuenta de que no era falta de tiempo, era falta de intención. Y ahí comprendí algo que cambió mi vida. No puedes rogar por un lugar donde no te están eligiendo libremente. Actuar con dignidad no es desaparecer desde el orgullo, es retirarte desde el amor propio. Es decir, yo también importo, yo también merezco claridad, yo también merezco presencia. Porque si tú no te das ese lugar, nadie más lo va a hacer por ti. Y no te voy a mentir, duele no escribir, duele no preguntar, duele no buscar. Pero ese dolor es limpio, es un dolor que construye, no como el dolor de quedarte donde no eres valorado, que destruye poco a poco tu autoestima. Recuerdo una etapa de mi vida donde confundí paciencia con aguantar lo inaceptable. Me decía a mí mismo que todo mejoraría, que era cuestión de tiempo, pero el tiempo no cambia a quien no quiere cambiar. Y mientras yo esperaba, me estaba perdiendo a mí. Dejé de enfocarme en mis metas, en mi crecimiento, en mi paz, todo por alguien que ya había decidido no estar. Y eso no es amor, eso es abandono personal. Cuando alguien se aleja, tienes dos caminos: correr detrás y perderte, o quedarte firme y encontrarte. Y créeme, el segundo camino es el único que te lleva a algo real, porque cuando tú te eliges, cuando tú te respetas, cuando tú te valoras, empiezas a atraer relaciones que hacen lo mismo. No se trata de castigar al otro con tu silencio, se trata de honrarte a ti con tu presencia. Así que la próxima vez que alguien se distancie, no reacciones desde el miedo, reacciona desde tu valor. No persigas, no mendigues, no te reduzcas. Mantente firme, mantente en paz, mantente en ti. Porque quien realmente quiere estar en tu vida no necesita que lo convenzas. Y quien no, tampoco merece que te pierdas por él. Hay momentos en la vida donde te enseñaron que amar es responder rápido, estar disponible siempre, explicar todo, justificar todo. Pero nadie te enseñó el poder que tiene el silencio cuando estás sostenido desde la conciencia. Porque no reaccionar no es debilidad, es dominio propio. Y eso, escúchalo bien, es uno de los niveles más altos de poder emocional que puedes desarrollar. Cuando alguien se distancia, lo primero que quiere tu mente es reaccionar, mandar un mensaje, preguntar qué pasa, intentar recuperar lo que sientes que estás perdiendo. Es automático, es humano, pero no siempre es correcto, porque reaccionar desde la emoción es entregarle el control a la otra persona, es decirle sin palabras: mi estabilidad depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Y eso
tarde o temprano te rompe. El silencio, en cambio, hace algo completamente distinto. El silencio corta el patrón, rompe esa dinámica donde uno persigue y el otro se aleja. Te saca de ese juego donde siempre terminas perdiendo porque juegas desde la necesidad. Cuando tú eliges no reaccionar, no estás ignorando, estás observando, no estás huyendo, estás tomando distancia para no tomar decisiones desde el impulso. Te lo digo porque yo también fui esclavo de la reacción inmediata. Me llegaba un silencio y yo lo llenaba. Me llegaba una duda y yo la respondía antes de tiempo. Y lo único que lograba era desgastarme, perder valor, perderme. Hasta que entendí que el silencio bien usado no aleja lo que es para ti, revela lo que no lo es. Practicar el silencio no es fácil, porque te enfrenta contigo mismo. Esas primeras 24 horas sin responder, sin buscar, sin revisar si ya se conectó o no, son incómodas. Tu mente empieza a crear historias, a inventar escenarios, a empujarte a romper tu propia decisión, pero ahí es donde se construye el carácter. Ahí es donde decides si vas a ser dueño de tus emociones o esclavo de ellas. Evitar revisar constantemente sus redes no es un capricho, es una forma de proteger tu paz. Porque cada vez que entras, no estás buscando información, estás buscando validación. Y cuando no la encuentras, te hundes más. Así que deja de exponerte a eso. No necesitas pruebas externas para saber lo que ya estás sintiendo internamente. Y mientras guardas silencio, enfócate en tu vida, en tu rutina, en tu cuerpo, en tus metas. No como una distracción, sino como una reconexión. Porque el problema nunca fue que la otra persona se alejara. El problema es que tú te desconectaste de ti mientras tratabas de sostener algo que ya no estaba igual. El silencio no es ausencia, es presencia contigo mismo. Es decir, no voy a reaccionar desde el miedo, voy a actuar desde mi valor. Y cuando haces eso, algo cambia. Recuperas el control, recuperas tu energía, recuperas tu centro. Porque quien necesita ruido para quedarse, nunca fue para ti. Y quien valora tu silencio, entiende tu poder. Hay algo que tienes que entender para liberarte de una vez por todas. No todo lo que alguien hace es un rechazo hacia ti. Muchas veces es una revelación de quién es esa persona. Pero como no queremos soltar, como no queremos perder la idea que construimos, lo tomamos personal. Y ahí empieza el sufrimiento innecesario. Cuando alguien se distancia, tu mente lo traduce como no soy suficiente, hice algo mal, ya no me quiere, y empiezas a cargar con un peso que ni siquiera te pertenece. Pero escúchame bien, lo que alguien hace habla más de su nivel de conciencia, de su capacidad emocional y de sus prioridades que de tu valor como persona. El problema es que vivimos más pendientes de lo que dicen que de lo que hacen. Nos enamoramos de palabras, de promesas, de intenciones y justificamos acciones que no coinciden. Y no, el amor real no se interpreta, se observa, no se adivina, se siente en la coherencia. Porque alguien puede decirte te quiero, pero si sus acciones no lo sostienen, lo que tienes no es amor, es confusión. A mí me tomó tiempo entender esto. Hubo momentos donde preferí creer en lo que me decían, aunque lo que veía era completamente distinto. Me aferré a frases bonitas mientras las acciones eran frías. Y eso desgasta, porque te obliga a vivir en una contradicción constante. Hasta que un día entendí que la verdad no está en lo que alguien promete, está en lo que repite. Por eso tienes que empezar a observar patrones, no momentos aislados. Porque cualquiera puede tener un buen día, cualquiera puede decir algo bonito una vez, pero lo que define a una persona es lo que hace de manera constante. Si alguien aparece y desaparece, si alguien te busca solo cuando le conviene, si alguien se aleja sin explicaciones, eso no es un accidente, es un patrón. Y los patrones no se discuten, se aceptan. Te voy a decir algo que puede incomodarte, pero es necesario. Muchas veces no es que no entiendas lo que está pasando, es que no quieres aceptarlo. Por eso es importante escribirlo. Sí, escribir lo que realmente está ocurriendo, sin adornos, sin justificar, porque cuando lo ves en papel, cuando lo sacas de tu mente y lo haces visible, deja de ser una ilusión y se convierte en realidad. Y la realidad, aunque duela, te libera. Aceptar sin justificar es un acto de madurez emocional. Es dejar de decir seguro está ocupado, cuando en el fondo sabes que no hay interés. Es dejar de inventar historias para proteger algo que ya no es sólido.
Porque cada justificación que haces es una forma de retrasar una decisión que sabes que tienes que tomar. La distancia no siempre es rechazo, es información. Te está diciendo dónde estás parado, qué lugar ocupas, qué tan importante eres en la vida de alguien, y tú decides qué hacer con esa información. Puedes ignorarla y seguir en el mismo ciclo, o puedes aceptarla y empezar a elegirte. Porque cuando dejas de engañarte, empiezas a liberarte. Hay algo que nadie te dice cuando estás en ese momento de confusión. Cuando alguien se aleja y tú sigues pensando en esa persona todo el día. Y es esto: tu energía es lo más valioso que tienes y la estás regalando sin darte cuenta. Porque donde pones tu atención, eso crece. Y si toda tu atención está en alguien que se está alejando, lo único que va a crecer es tu ansiedad, tu inseguridad y tu vacío. Te levantas pensando en esa persona, revisas el teléfono esperando algo que no llega, repasas conversaciones, imaginas escenarios, y mientras haces todo eso, te estás abandonando. Estás dejando de invertir en ti para invertir en alguien que ya no está haciendo lo mismo por ti. Y ahí es donde empieza el desgaste real, no en la distancia del otro, sino en la desconexión contigo. Yo también pasé por eso. Hubo momentos donde mi mundo giraba alrededor de alguien más. Mis emociones dependían de su presencia, de sus mensajes, de su actitud. Y no me di cuenta de lo peligroso que era hasta que un día me vi completamente vacío, esperando que alguien más me devolviera lo que yo mismo había dejado de darme. Y ahí entendí algo que me cambió. Nadie puede sostenerte si tú mismo te estás soltando. Recuperar tu energía no es olvidar a la otra persona de un día para otro, es dejar de ponerla en el centro de tu vida. Es volver a ti, a tus metas, a tus sueños, a lo que te hacía sentir vivo antes de que todo esto pasara. Porque tu vida no empezó con esa persona y no puede detenerse porque alguien decidió alejarse. Empieza por algo simple. Vuelve a tus metas personales. Esas que dejaste en pausa, esas que dijiste luego retomo, no hay mejor momento que ahora. Porque cada minuto que inviertes en crecer, en avanzar, en construir algo propio, es un minuto que le estás quitando al pensamiento obsesivo que te mantiene estancado. Invierte tiempo en tu crecimiento, no solo externo, también interno. Lee, entrena, aprende, trabaja en tu disciplina. No lo hagas para demostrarle nada a nadie, hazlo porque te lo debes. Porque cada vez que cumples contigo, estás reconstruyendo la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo mismo. Y algo fundamental, rodéate de personas que sí suman, personas que te aporten, que te escuchen, que te impulsen. Porque cuando estás vulnerable, el entorno influye más de lo que crees. Y si te rodeas de gente que te recuerda tu valor, que te mantiene enfocado, que no alimenta tu victimismo, sino tu crecimiento, todo cambia. Deja de perseguir a quien se aleja y empieza a acercarte a quien realmente eres. Porque cuando tu energía regresa a ti, recuperas tu poder, tu claridad y tu dirección. Y cuando eso pasa, ya no necesitas que nadie más te complete. Hay algo profundamente incómodo, pero profundamente liberador en entender esto. La distancia no rompe el amor, la distancia revela la verdad. Porque cuando alguien se aleja, cuando deja de buscarte, cuando ya no está presente como antes, no es solo ausencia, es claridad disfrazada de dolor. El problema es que el apego no te deja ver con objetividad. El apego te susurra mentiras suaves para que no tengas que aceptar verdades duras. Te dice, seguro está ocupado, seguro es una etapa, seguro vuelve. Y mientras tú escuchas esas frases, la realidad está intentando hablarte más fuerte a través de los hechos. Pero no quieres escucharla, porque escucharla significa soltar. Yo he visto esto una y otra vez en la vida de las personas y también en la mía. Cuando fuerzas algo que ya no fluye, empiezas a perder claridad. Empiezas a justificar lo que te desgasta, a normalizar la ausencia, a minimizar el dolor. Y eso es peligroso, porque el apego no solo te ata a alguien, te desconecta de ti. Pero cuando aparece la distancia, algo cambia. De repente ya no estás dentro del ruido emocional constante, ya no estás recibiendo migajas de atención, ya no estás reaccionando a cada mensaje o cada silencio. Y en ese espacio aparece algo que antes no podías ver, la verdad. La distancia te obliga a hacerte preguntas que evitabas, preguntas simples pero poderosas. ¿Esto me aporta o me desgasta?
¿Esta relación me da paz o me roba paz? ¿Me siento en calma o me siento en constante ansiedad? Y aquí es donde empieza la madurez emocional, porque ya no decides desde lo que quieres sentir, sino desde lo que realmente estás viviendo. Te voy a decir algo que puede doler un poco, pero es necesario. Si una relación te confunde más de lo que te construye, no es claridad, es dependencia emocional. Porque lo sano no te hace dudar todo el tiempo, lo sano te da estabilidad, te da coherencia, te da paz incluso en la incertidumbre. El problema es que muchas veces no queremos evaluar la realidad porque tenemos miedo de lo que vamos a descubrir. Preferimos la ilusión conocida antes que la verdad incómoda. Pero la vida no mejora cuando evitas la verdad, la vida mejora cuando la enfrentas. Por eso la distancia, aunque duela, es una herramienta, es un espejo sin filtros. Te muestra lo que las palabras ocultaban, te muestra si hay reciprocidad o solo costumbre, te muestra si hay interés real o solo presencia intermitente. Y en ese punto tienes que tomar una decisión, no desde la emoción del momento, no desde la ansiedad, no desde la nostalgia, sino desde la razón. Porque las emociones son intensas, pero son temporales. La claridad, en cambio, es lo que te salva de repetir patrones que te destruyen. Decidir desde la razón es decir, esto es lo que está pasando, no lo que yo deseo que pase. Y cuando haces eso, aunque duela, empiezas a recuperar algo invaluable, paz mental. Porque al final, la distancia no viene a destruirte, viene a mostrarte lo que ya no podías seguir ignorando. Hay una línea invisible que separa a las personas que se pierden en la necesidad de ser vistas de las personas que aprenden a sostenerse sin mendigar atención. Y esa línea no se cruza con palabras, se cruza con decisiones, porque el respeto no se ruega, el respeto se construye. Y si tú estás rogando atención, no estás perdiendo a alguien, te estás perdiendo a ti. Déjame decirte algo con absoluta claridad. Cuando empiezas a perseguir migajas emocionales, cuando empiezas a insistir donde ya no hay reciprocidad, no estás demostrando amor, estás demostrando vacío. Y ese vacío no se llena con la aprobación de alguien más, se llena contigo, con tu disciplina, con tu crecimiento, con tu dignidad. Yo he visto personas quebrarse emocionalmente no por falta de amor externo, sino por exceso de abandono interno. Se olvidan de sí mismos mientras intentan sostener relaciones que ya no lo sostienen. Y eso, tarde o temprano, te rompe. Porque nadie puede darte valor si tú mismo te estás tratando como opción. Construir valor no es una frase bonita, es una decisión diaria. Es levantarte aunque no tengas ganas. Es trabajar en tu cuerpo aunque estés emocionalmente cansado. Es cuidar tu mente aunque estés en caos. Es aprender algo nuevo aunque te sientas perdido. Porque cada pequeño acto de disciplina es una declaración silenciosa. Yo me elijo a mí. Me ha pasado en etapas de mi vida donde todo alrededor parecía incierto, donde la mente quería buscar afuera lo que solo podía construirse adentro. Y entendí algo duro pero necesario. Si tú no te conviertes en tu propio proyecto más importante, vas a depender de que alguien más te valide para sentirte suficiente. Y eso es una cárcel emocional. Mejorar tu salud física y mental no es estética, es poder. Es volver a sentir control sobre tu cuerpo, sobre tu energía, sobre tu enfoque. Porque cuando te sientes fuerte por dentro, dejas de buscar validación desesperada por fuera. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a elegir distinto. Aprender nuevas habilidades es otra forma de recuperar tu identidad. Porque cuando estás enfocado en crecer, dejas de obsesionarte con quien no te elige. Tu mente necesita dirección y si no la diriges tú, te va a arrastrar hacia la ansiedad, hacia la dependencia, hacia el ruido emocional. Y cumplir tus propias promesas, eso es lo más poderoso de todo. Porque cada vez que te fallas, te debilitas internamente. Pero cada vez que cumples contigo, aunque sea algo pequeño, reconstruyes confianza en ti mismo. Y esa confianza es la base de todo. No necesitas rogar atención cuando te estás convirtiendo en alguien que se respeta tanto que no acepta migajas. Porque el día que tú entiendes tu valor, dejas de perseguir lugares donde tienes que encogerte para encajar. Y ahí cambia todo. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de suplicar por lo que nunca debiste mendigar.
Hay una verdad que pocos quieren aceptar porque incomoda profundamente. El dolor no desaparece porque lo ignores. El dolor solo cambia de forma según lo que haces con él. Puedes convertirlo en estancamiento o puedes convertirlo en impulso, pero nunca se queda quieto. El sufrimiento sin acción es peligroso, porque empieza como tristeza, luego se convierte en pensamientos repetitivos, después en ansiedad y finalmente en parálisis emocional. Te quedas en el mismo lugar, pero con la mente agotada. Y lo más duro no es el dolor en sí, es el tiempo que pierdes mientras estás atrapado en él. Yo he vivido momentos donde la mente se convierte en una prisión, donde piensas demasiado, sientes demasiado, analizas demasiado, pero no haces nada. Y en ese estado todo se amplifica. Lo que era una herida pequeña se vuelve una historia gigante en tu cabeza, hasta que un día entiendes algo esencial. No puedes pensar tu salida del dolor, tienes que moverte fuera de él. Por eso la acción es tan poderosa, porque interrumpe el ciclo, porque cuando te mueves, aunque no tengas ganas, aunque no tengas claridad, aunque te sientas roto, estás diciéndole a tu mente, yo no soy este estado emocional. Y ese gesto, aunque pequeño, empieza a cambiarlo todo. Entrenar cuando te sientes mal no es solo físico, es psicológico. Es enseñarle a tu cuerpo que no depende del estado emocional para avanzar. Porque hay días donde no vas a tener motivación, pero si te quedas esperando motivación, te quedas esperando vida. Y la vida no espera. Trabajar en un objetivo concreto cuando estás dolido es una forma de recuperar control. Porque el dolor te hace sentir que todo está fuera de lugar. Pero el enfoque te devuelve estructura. Puede ser algo simple, ordenar tu espacio, avanzar un proyecto, aprender algo nuevo, resolver algo pendiente. No importa qué tan grande sea, importa que te saque del estancamiento. Y usar el dolor como combustible es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. No porque el dolor sea bueno, sino porque es inevitable. Entonces tienes dos opciones. O lo dejas consumirte, o lo conviertes en energía. Las personas que cambian su vida no son las que evitan el dolor, son las que lo transforman. He visto personas quebrarse y quedarse allí, esperando que el tiempo lo cure todo. Y sí, el tiempo ayuda, pero solo si tú haces algo con ese tiempo, porque el tiempo sin acción no sana, solo alarga el sufrimiento. El dolor no se elimina con pensamientos positivos, se transforma con movimiento, con disciplina, con decisiones pequeñas pero constantes. Y cada vez que actúas en medio del dolor, estás haciendo algo profundamente valiente. Estás eligiendo avanzar cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Y ese es el punto donde empiezas a reconstruirte. No cuando el dolor desaparece, sino cuando decides que ya no va a gobernarte. Hay una forma silenciosa de sufrimiento que desgasta más que el dolor mismo, y es la resistencia a aceptar lo inevitable. Porque no es solo que alguien se vaya, es que tú te quedas peleando con la realidad como si la realidad fuera a cambiar por insistirle. Y en esa pelea invisible, te vas perdiendo a ti. Aferrarte no es amor, es miedo disfrazado. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a soltar la historia que te contaste. Miedo a aceptar que algo terminó sin que tú lo decidieras. Pero escúcheme bien, lo único que se rompe cuando no sueltas no es la relación, eres tú. Yo he visto cómo el apego convierte personas fuertes en personas pequeñas. Empiezan a negociar su dignidad, a esperar mensajes que no llegan, a interpretar silencios como señales, a vivir en una especie de limbo emocional donde nada avanza. Y lo más peligroso es que lo normalizan. Se acostumbran a vivir a medias. Pero hay un punto donde tienes que decidir algo profundamente honesto contigo. Si alguien se va, tú no puedes detener su ausencia, pero sí puedes decidir qué haces con tu presencia. Y ahí es donde empieza la transformación real. Déjalo ir no significa olvidarlo de inmediato. Significa dejar de pelear
con lo que ya es. Porque cada vez que intentas forzar lo que ya no fluye, te estás drenando energía que podrías usar para reconstruirte. Y la vida no premia a quien más se aferra. La vida responde a quien más crece. Eliminar la expectativa de que vuelva no es frialdad, es libertad. Porque mientras esperas, no vives. Mientras esperas, no construyes. Mientras esperas, te detienes emocionalmente en un lugar que ya no existe. Y la vida no se detiene contigo. Definir nuevas metas personales es una forma de volver a encenderte por dentro. Porque cuando todo gira alrededor de una persona, tu identidad se encoge. Pero cuando vuelves a ti, cuando empiezas a pensar en tus proyectos, en tu cuerpo, en tu futuro, en tus sueños, algo cambia en tu energía. Vuelves a expandirte. He vivido momentos donde tuve que reconstruirme sin las piezas que creía esenciales. Y fue incómodo, fue solitario, pero fue necesario, porque entendí que no puedes construir una vida estable sobre una dependencia emocional. Tienes que volver a ser tu base. Reconstruir tu identidad sin esa persona es el acto más valiente de todos, porque implica dejar de verte como alguien incompleto y empezar a verte como alguien en evolución. No eres menos por lo que se fue, eres más por lo que decides hacer después de que se fue. Y ahí está la verdadera libertad. Cuando sueltas sin odio, sin drama, sin ruido, pero con dirección. Cuando no te quedas esperando un regreso, sino construyendo un nuevo camino. Porque si se va, déjalo ir, pero asegúrate de que lo único que no se vaya contigo sea tu crecimiento. Hay un nivel de madurez que no tiene nada que ver con la edad, ni con el tiempo, ni siquiera con lo que has vivido. Tiene que ver con esto, la capacidad de no obedecer todo lo que sientes. Porque sentir no siempre significa actuar, y ahí es donde la mayoría de las personas se pierden. El ser humano, en estado emocional alto, es impulsivo, reactivo, inestable. Cuando duele, escribe lo que no debería escribir. Cuando extraña, regresa a lo que no debería regresar. Cuando teme perder, acepta lo que no debería aceptar. Y después, cuando la emoción baja, llega la claridad, pero ya es tarde. Yo he visto cómo decisiones tomadas en minutos destruyen procesos que tomaron meses construir. Un mensaje enviado desde la ansiedad, una llamada hecha desde la necesidad, una reacción desde el miedo. Y todo eso no es amor, es falta de disciplina emocional. La disciplina emocional es esto: aprender a no ser esclavo de tu estado interno. Es entender que lo que sientes es real, pero no siempre es confiable. Porque las emociones son como olas. Vienen, suben, te empujan, pero también pasan. Y si tú actúas en el pico de la ola, probablemente no estás decidiendo, estás reaccionando. Por eso una de las reglas más poderosas en la vida es esta: no tomes decisiones importantes en momentos de emoción alta, ni cuando estás eufórico, ni cuando estás roto. Porque ambos estados distorsionan la realidad. La claridad no vive en el extremo, vive en la calma. Crea rutinas diarias, aunque suene simple. Es una forma de anclarte cuando todo dentro de ti es caos. Porque cuando tu mente está inestable, la rutina te sostiene. Te levantas, haces lo que dijiste que ibas a hacer, cumples lo que te prometiste, aunque no tengas ganas. Y eso, aunque nadie lo vea, te reconstruye por dentro. He tenido días donde emocionalmente no quería hacer nada, donde la mente te dice: quédate quieto, no te muevas, espera sentirte mejor. Pero aprendí algo: si espero a sentirme listo, nunca voy a empezar. Así que empecé a actuar antes de sentirme preparado. Y con el tiempo entendí que la disciplina no depende del ánimo, depende de la decisión. Cumplirte a ti mismo cuando no tienes ganas
Es una de las formas más profundas de respeto propio, porque cada vez que rompes una promesa contigo, te debilitas internamente. Pero cada vez que la cumples, aunque sea pequeña, te fortaleces. Te dices sin palabras, puedo confiar en mí. Y eso cambia todo. Porque cuando confías en ti, ya no dependes tanto de lo externo. Ya no necesitas validación constante. Ya no reaccionas desde la carencia. Empiezas a actuar desde la estabilidad. La disciplina emocional no es frialdad, es libertad. Es poder sentir sin ser controlado por lo que sientes. Es poder amar sin perderte. Es poder soltar sin destruirte. Es poder decidir sin que el miedo te gobierne. Porque al final, el verdadero poder no es lo que haces cuando todo está bien, es lo que eliges hacer cuando todo dentro de ti está en guerra. Hay un momento en la vida donde tienes que decirte la verdad más importante de todas. Tu existencia no puede quedar en pausa por alguien que decidió seguir caminando sin ti, porque mientras tú te detienes emocionalmente, la vida no se detiene contigo. La vida sigue, el tiempo sigue, las oportunidades siguen, y tú decides si sigues con ellas o si te quedas atrapado en lo que se fue. El problema no es que alguien se vaya. El problema es cuando tú haces de esa ausencia el centro de tu mundo. Cuando conviertes una historia en tu identidad, cuando conviertes un recuerdo en tu presente, cuando empiezas a vivir más en lo que perdiste que en lo que aún puedes construir. Y ahí es donde te estás traicionando sin darte cuenta. Tu propósito es más grande que cualquier relación. Y no lo digo desde la frialdad, lo digo desde la verdad. Porque las relaciones son parte de la vida, pero no pueden ser toda la vida. Si tu bienestar depende de alguien que puede irse en cualquier momento, entonces nunca has tenido estabilidad real, solo has tenido dependencia emocional. Yo he visto personas brillantes apagarse lentamente porque pusieron su vida en manos de otra persona. Dejaron de avanzar, dejaron de construir, dejaron de crecer, esperando que alguien volviera, que alguien cambiara, que alguien los eligiera. Y mientras esperaban, su vida se les escapaba. Priorizar tu camino no significa olvidar lo que sentiste. Significa no traicionarte en el proceso de soltarlo. Es decir, esto dolió, pero no me va a detener. Es reconocer que tu historia no termina donde alguien decide irse, tu historia continúa donde tú decides levantarte. Definir tu visión personal es esencial en este momento, porque cuando no tienes dirección, cualquier ausencia te desordena. Pero cuando tienes un propósito claro, cuando sabes quién quieres ser, a dónde quieres llegar, qué estás construyendo, las pérdidas dejan de ser el centro de tu vida y se convierten en capítulos, no en finales. Actuar todos los días, sin excepción, es lo que te saca del estancamiento emocional. No necesitas grandes cambios, necesitas continuidad. Porque la disciplina diaria reconstruye lo que la emoción destruye. Un día haces algo por ti, al siguiente también, y poco a poco empiezas a recuperar tu identidad. He tenido momentos donde tuve que recordarme a mí mismo que mi futuro no dependía de cómo me sentía en ese instante. Había días donde el corazón estaba en caos, pero la vida seguía pidiendo movimiento. Y entendí algo profundo. No puedes construir un futuro estable con decisiones inestables. Tu futuro se construye hoy, no cuando todo esté perfecto, no cuando todo esté resuelto, sino ahora, en este estado, con esta emoción, con esta realidad. Porque lo que haces hoy es lo único que realmente define lo que vas a vivir mañana. Y aquí está la verdad final. Nadie que construyó una vida extraordinaria lo hizo deteniéndose por alguien que se fue. Todos los que avanzaron, avanzaron a pesar del dolor, no sin dolor. Así que no detengas tu vida por quien decidió irse. Detén la versión de ti que se conforma con quedarse atrás. Y ahora que has escuchado todo esto, quiero que entiendas algo con total claridad. No estás aquí para quedarte atrapado en lo que se fue. Estás aquí para construir lo que viene. La vida no te está pidiendo que olvides de inmediato.
te está pidiendo algo mucho más valiente, que te elijas a ti, incluso cuando duele, porque sí, va a doler soltar, va a doler aceptar, va a doler dejar de insistir donde no hay reciprocidad, pero ese dolor es temporal. Lo que no es temporal es el precio de abandonarte a ti mismo por alguien que ya no está. Hoy no necesitas más explicaciones, necesitas una decisión. La decisión de dejar de perseguir lo que se aleja y empezar a construir lo que te eleva. La decisión de dejar de reaccionar desde la emoción y empezar a actuar desde la dignidad. La decisión de volver a ti. Y aquí va el llamado. Hoy, no mañana, no cuando te sientas listo. Hoy, haz algo por ti. Bloquea el impulso de escribir. Apaga la necesidad de revisar. Vuelve a tu cuerpo, a tu mente, a tu propósito. Da un paso pequeño pero real hacia tu vida. Porque el día que decides no detenerte por nadie, ese día empieza tu libertad. Y recuerda esto, quien te pierde por tu crecimiento nunca estuvo destinado a tu futuro.